fundamentación de la aproximación antropológica. La medicina nos permite todo eso. Yo siempre he pensado que mientras más dotado, mientras más formado esté un médico con elementos filosóficos, con elementos sociológicos, con elementos antropológicos, con elementos culturales, con elementos mismos del lenguaje, mejor aproximación puede ser al paciente, mucho más compasivo en el momento de afrontar un paciente, mucho más integrador, mucho más humanizado, permite penetrar mucho más en esa psiquis del otro que está sufriendo, porque detrás de todo paciente que tiene un dolor de estómago, detrás de todo paciente que tiene una bolita en el seno, detrás de todo paciente que tiene una hemorragia vaginal, hay un paciente que sufre, hay un paciente que siente, hay un paciente que tiene historias, hay un paciente que de pronto está ansioso de narrar su propio proceso de vida ante alguien que mire en un marco de respeto como el médico. Si tenemos las herramientas y convencemos a los estudiantes desde que están muy jóvenes de hacer un enfoque integrador, de hacer un enfoque generalizado, que trate de integrar ese proceso entre su espíritu, entre su mente y entre su cuerpo, y nos aproximamos a él, vamos a ser mejores médicos, vamos a tener una aproximación más compasiva, más solidaria, que nos permite ir mucho más allá de los sistemas de salud que no ven sino a los pacientes como un número de una seguridad social o que ven a un paciente como simplemente una patología que está tirado en una cama y que ni siquiera sabemos el nombre. Entonces, esa es la invitación que yo todos los días hago con mis estudiantes, es la invitación cuando me presentan una historia clínica y me dicen paciente de tantos años y me dan una pormenorizada el reporte e informe de lo que está sufriendo desde el punto de vista médico y en algún momento lo paro y le digo, viste, alumno, estudiante, ¿cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama la paciente? Y no tiene ni idea de cómo se llama la paciente. ¿Oíste cuántos hijos tiene esta señora? No tiene ni idea de cuántos hijos tuvo. No sabe que los dos hijos que aparecen en la historia clínica pueden ser adoptados. No saben que de pronto esa señora que tiene un dolor en el seno pudo haber enviudado hace 3 meses o pudo haber perdido a su padre hace 3 meses. ¿Por qué? Porque nos dedicamos únicamente a la búsqueda compulsiva del síntoma y del signo. Y eso nos está sacrificando nuestra capacidad de aproximación al paciente. Entonces, yo he tenido esa lucha permanente, la lucha por tratar de hacer un enfoque integral de los pacientes y de ser universal en el conocimiento. No tratar únicamente de estar muy actualizado en medicina, que tenemos que estar muy actualizados, tenemos que ser muy buenos médicos y tenemos que resolver los problemas médicos de los pacientes, los tenemos que operar muy bien operados y les tenemos que mandar los exámenes adecuados para llegar a los diagnósticos precisos, porque si no hacemos esto, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Esa parte la tenemos que hacer muy bien y además nos demandan y además nos metemos en problemas. Pero también tenemos que aproximarnos como una forma que nos enriquezca en este ejercicio de nuestra relación con el paciente, que nos enriquezca en lo personal, en lo emotivo, en lo intelectual. Yo he tratado de aprovechar la medicina como una permanente fuente de inspiración para entender aspectos filosóficos, aspectos literarios, aspectos humanísticos, aspectos políticos, aspectos que vayan más allá de lo médico. Ahora, si nos basamos únicamente en el aspecto literario, yo puedo dar fe de que la medicina es una fuente inagotable de historias. Todo paciente tiene una historia y cuando usted permite que cuente la historia, está haciendo 3 actos. Está haciendo un acto catártico, sanador, curativo, que le permite al paciente de pronto soltar ese taco que tiene por dentro que no ha podido compartir con nadie. Y de pronto es el médico el que le permite hacer esa catarsis que lo puede llevar a un proceso curativo. Muchas veces hablar, muchas veces contar lo que está padeciendo con el papá que tiene enfermo en la casa o con el hambre o con el desempleo del esposo o con la drogadicción del hijo y permitirle salir a toda esa situación en el momento de tener la entrevista médica puede permitir un proceso sanativo que no aparece en los libros. En los libros aparece que la úlcera y que la gastritis se manejan con las ranitidinas o con las no sé qué omeprazoles o con lo que sea. Pero una de las formas de curar al paciente es permitirle contar su historia, permitirle encontrarse dentro de su propio conflicto, saber que esa situación no resuelta del hijo con drogadicción puede ser
lo que lo está enfermando de su úlcera, lo que lo está enfermando de su hemorragia. Entonces, yo trato de, por eso es que trabajo poquito en medicina, porque le dedico mucho tiempo al paciente. Yo nada más trabajo medio tiempo, porque cuando trabajaba todo un día, corría de un sitio para otro y no tenía tiempo de dedicarme a los pacientes y era menos buen médico. Desde que estoy dedicándole menos tiempo a la medicina, me volví mejor médico, porque cada paciente es más importante para mí. Le puedo aprender su nombre, le puedo conocer un poquitico más de su historia, y además me he lucrado de una forma impresionante que va mucho más allá del dinero, que es con esa riqueza de historias que me he encontrado. De hecho, yo empecé una saga, una trilogía que se va a volver tetralogía, que se llama Trilogía Perversa en la Salud, donde ya tengo 3 volúmenes. El primero se llama El Pabellón de la Mandrágora, el segundo se llama Y nos robaron la clínica y el tercero se llama Medicina bajo sospecha. ¿Y qué hay de todo esto? Básicamente conversación con los pacientes. A punta de estar en los hospitales, de conversar con ellos, de escucharles sus angustias, sus ansiedades, he descubierto una cantidad de cosas impresionantes que yo, que tengo la sensibilidad artística y el olfato literario para buscar historias en todas partes, entonces las he buscado en los pacientes de una manera muy respetuosa, de una manera pues que trate de no vulnerar su intimidad y que trate de no vulnerar su personalidad y su sufrimiento. Pero eso ha sido una fuente inagotable de historias. Si uno coge un libro como El Pabellón de la Mandrágora, que decía la doctora Marta ahorita que se ganó el premio del municipio de Medellín, es una novela que va en 2 ediciones y tiene alrededor de 30 capítulos de las historias más impresionantes. Yo vuelvo y leo esa historia, esas historias, y me sorprendo de lo duras que pueden ser. Yo no hubiera sido capaz de inventarme historias tan emotivas como esas. Incluso si lo quieren leer, ya los piratas, en Colombia todo lo piratean, ya los piratas lo cogieron de su cuenta y entonces yo en vez de ponerme a pelear, yo cogí y lo monté en el blog. Entonces en el blog de Emilio Restrepo, si ustedes buscan El Pabellón de la Mandrágora, ya pueden bajar el libro, lo pueden descargar en PDF para que lean las historias que hay ahí. Todas tomadas de la vida real, todas tomadas del ejercicio médico, todas alimentadas dentro del concepto de la relación médico-paciente o de la cohabitación hospitalaria que he vivido durante mis 30 y punta años de médico. Entonces la motivación es esa para los estudiantes. Yo trato, pues hombre, no todo el mundo tiene que ser escritor, no todo el mundo tiene que hacer novelas. A muchas personas no les interesa eso, les interesa la música, la política, otras cosas distintas. A los que nos interesa la literatura, a los que vemos que podemos hacer una carrera literaria con alguna dignidad, con algún rigor, con alguna decencia, vemos que en la medicina hay una fuente inagotable. Entonces, si tenemos, y además los médicos tenemos la disciplina de la lectura, tenemos la disciplina de la escritura, tenemos la disciplina de gastarnos muchas horas, porque somos disciplinados la mayoría de los profesionales de la salud, porque desde la formación de estudiantes nos obligaron a estar muchas horas estudiando. Entonces los médicos tenemos la formación intelectual para apropiarnos del conocimiento porque tenemos hábitos de estudio. Mucho más que otras profesiones. Nuestra profesión es mucho más larga y como decían las señoras en mi departamento en Antioquia, los médicos se quemaron las pestañas estudiando, que es una metáfora que relata la verdad de nuestra formación. Entonces nosotros, los que queremos ser escritores, los que queremos contar historias y que nos cuenten historias, tenemos ese entrenamiento. Tenemos el entrenamiento para escuchar al paciente, tenemos el entrenamiento para interrogar al paciente, que tenemos la sensibilidad y el humanismo para ir un poquitico detrás de su cara, de su fachada y saber que hay un ser humano que tiene mucho que contar. Y si descubrimos una buena historia en todo esto, tenemos la disciplina, la formación y el entrenamiento para leer, para documentarnos y para escribir y para publicar, porque a nosotros nos están enseñando a publicar desde que éramos muy muchachos. Entonces, tenemos todo. Simplemente es organizar las ideas, simplemente es tener la sensibilidad, las ganas y por supuesto el respeto y la disciplina para tratar de conseguir material digno de ser vuelto literatura. Entonces, a eso llegamos. Cuando yo le propuse a la doctora Marta que leyéramos el cuento que les propuse de un asunto sorprendente,
estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una paciente mía, de mi práctica real, de mi vida real, con la cual tuve una aproximación real y tuve un estrés que se volvió una situación personal que yo podía haber dejado, yo podía haber hecho tres cosas con él, o hacerme el bobo y no atenderlo porque no era obligación mía, o atenderlo desde el punto de vista médico y tratar de solucionarle el problema, o tratar de solucionarle el problema y como buen observador apropiarme de esa historia, coger todos los elementos que es una historia rica en detalles y llena de conflictos y llenas de giros de tuerca y llenas de situaciones que cogen por otros caminos y trataré de hacer un cuento digno con esa historia. Yo hice un cuento que incluso fue finalista en un concurso en España, con ese un asunto sorprendente. Después hizo parte de un libro que se llama El Pabellón de la Mandrágora. Después se volvió guión de cortometraje, de mediometraje, perdón. Y en este momento está en un laboratorio de guión tratando de que unos productores tomen la historia a ver si puede hacer parte o de un mediometraje o el piloto de una serie médica que se llama El Pabellón de la Mandrágora. Entonces, mire, lo que fue una situación de una consulta médica por un caso extremo que es ver una monja embarazada, termina en una historia que si usted la trata con respeto, con rigor y con buen olfato, se puede volver un buen cuento. Entonces ese cuento ya figura, por ejemplo, en un libro que se llama Antología comentada del cuento antioqueño, donde estamos al lado de Manuel Mejía Vallejo, de Tomás Carrasquilla, de Mario Escobar, de F. Gómez, donde pues con toda la modestia les puedo contar que está al lado, o con toda la inmodestia mejor, que está al lado de grandes autores, porque el cuento per se tiene una personalidad definida que lo hace ser un buen cuento. Eso es lo que tenía para contarles para responder la primera pregunta de la doctora Marta. La forma como la medicina nos permite aproximarnos a las historias en un enfoque humanístico, que ningún médico debe perder, aunque no le interese ser escritor. Esta percepción suya, lo que nos presenta ahí es algo que yo creo que es tal vez una de las cosas que les queremos traer siempre a estos muchachos, la búsqueda de la oportunidad. Y hay algo que de hecho yo hago todo el tiempo con ellos, es qué es lo que a usted le gusta, que usted sepa hacer, que usted disfrute, porque lo que uno disfruta lo hace bien. Esa es una de las cosas como de lo que hacemos más hincapié. Entonces, ahorita cuando hablando del cuento, hay una cosa que a mí me impresionó mucho y quisiera de pronto empezar por ahí, y es cada paciente tiene una historia y también una sorpresa. Entonces uno se levanta, o si usted está en el setting de la consulta externa y abre la puerta a ver si al próximo paciente, o en el caso suyo que usted ve pacientes ambulatorios, que de pronto, no sé si hace la parte de urgencias, pero cada paciente está cargado de sorpresas. ¿Cómo fue la sorpresa de este paciente? Así Fue como realmente una sorpresa cuando no, usted... es una sorpresa con un gran impacto, como dice en el cuento, con un impacto que es estético, porque es que no es fácil ver una señora, una monja embarazada. Cuando usted ve una señora disfrazada de religiosa, disfrazada no, vestida de religiosa, y le muestra el vientre y tiene una barriga para 39 semanas, eso es impresionante porque yo nunca en la vida había visto una monja embarazada. Es como la primera vez que uno ve el mar. Cuando uno lo lleva cuando está muchachito, chico, chiquito, los que no vivimos en el mar, que lo llevan a ver el mar, y yo lo conocí a los 5 años, a mí no se me olvida el momento en que yo conocí el mar. O a mí no se me olvida el primer momento en que vi un seno de una mujer en la vida real cuando era un niño. Eso para mí fue impresionante. Lo mismo que el mar. Entonces también no olvido nunca cuando vi una monja embarazada. Entonces a mí la reflexión que yo hacía es, primero el susto, porque es que uno se pregunta, ¿qué diablos hace una monja embarazada? Si teóricamente tienen un juramento muy poderoso de castidad, pues hombre, lo que yo no sé si darán castas o no, pero dentro del imaginario judeocristiano que tenemos con ellas, es que ellas son castas. Y la castidad no está igualada con el embarazo.
porque si usted está en embarazo es porque no ha sido casto. Si es religioso, pues, si es una monja. Entonces lo primero que veo es una monja embarazada y eso tiene un impacto estético, pero también tiene un impacto ético, porque uno dice, pero ¿qué pasa aquí? A mí no me cuadra mi ética con una señora que es religiosa, que debe ser casta y está en embarazo. Eso tiene un impacto ético. Y también tiene una connotación que es la curiosidad, la chismografía, las ganas de saber y de indagar. Hombre, esta monja está en embarazo. Pregunta, ¿por qué está en embarazo? Si lo habitual, lo normal es que ellas no tengan relaciones sexuales y que si las tiene, pues traten de no embarazarse porque eso es un problema muy delicado. ¿Por qué está en embarazo? Yo quisiera saber por qué está en embarazo. Entonces ya viene la curiosidad que después se vuelve la indagación. Entonces, esa es la primera aproximación al personaje. Entonces, de entrada, uno como médico sabe que tiene un problema muy serio ahí, pero como escritor sabe que tiene un reto impresionante ahí, porque es que hay toda una historia por contar. Trate de imaginar por qué esa señora llega al escondido sin hablar una sola palabra con otra persona, una líder del pueblo que es la médica, hablando por ella y por qué está en embarazo. Trate de imaginarse qué hay detrás de toda esa imagen de esas dos mujeres. Una médica que llama con todo el misterio del mundo, casi que obligarlo a uno a asumir como propio un problema que no es de uno, que es una cosa que no le están pagando, no le pidieron cita, simplemente le tiraron ese problema así y cójalo. Y lo otro es el escritor que quiere indagar y que quiere contar una historia interesante. Entonces, los compartimentalizamos el problema. Lo primero es tratar de ser solidario con un par de mujeres que están en problemas. Y uno muchas veces en esta profesión médica se vuelve muy solidario porque trata de resolver en los pacientes los problemas a todo mundo. Y a veces, aunque no le paguen, a veces, pues hombre, si le pagan, pues también, pero a veces si no le pagan, como en este caso, uno trata de ser solidario y a uno como médico desde que era estudiante y en una universidad católica donde estudiamos la doctora Marta y yo, nos enseñan a ser muy solidarios y nos enseñan a ser muy caritativos con el otro y nos enseñan a que tenemos que aprovechar nuestra situación de privilegio para ayudarle a los menos favorecidos y a los que están en problemas y a los que están sufriendo. Entonces yo me metí en un problema muy serio porque sin ser mi problema me tocó asumir un problema ajeno, porque me tocó, a mí me dijo la médica muy claro, yo no sé usted qué va a hacer, pero nos tiene que sacar de ese problema. Entonces había que meterla con mentiras, porque si la metemos como una señora embarazada en un hospital, hay que generar un registro, hay que hacer unas anotaciones en una historia, hay que declararla ante los nacimientos, hay que cobrar una cuenta, hay que hacer toda una serie de cosas oficiales normales. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Volverme un delincuente, volver a utilizar toda esa formación mía de barrio, toda esa formación mía de muchacho de barrio, de clase media, enseñado a torear problemas y chicharrones. Entonces, ¿qué me tocó hacer a mí? Volverme un delincuente. Yo cometí, creo que alrededor de 6 o 7 delitos en ese enfoque de ese problema, porque tuve que meterme clandestinamente a una clínica, tuve que decir mentiras, tuve que robarme un certificado de nacimiento, que eso es muy delicado aquí en Colombia, yo no sé en Estados Unidos. Tuve que mentir en un documento público diciendo que tenía un tumor. Tuve que firmar, tuve que mentirle casi que tratar de seducir a una secretaria para que me diera un certificado de que tenía un tumor de tantos centímetros. Pero todo eso es de la vida real. Y yo decía, hombre, pero yo qué estoy haciendo aquí, por Dios, yo por qué estoy haciendo este tipo de bobadas. Yo debería estar tranquilo en mi casa sin ganarme un problema que no era mío, pero no, es esa caridad cristiana boba que nos meten a los médicos desde chiquitos, donde tenemos que ser héroes, donde tenemos que ser sabios, donde tenemos que ser desprendidos y donde tenemos que hacer bobadas por resolverle los problemas a la gente. A mí mi ejercicio médico me ha tocado ponerle nombres a los muchachos, ser padrino de bautismo de muchos muchachitos. Me ha tocado conseguirle plata para que los acompañantes de una persona herida puedan venir a saludarlo al hospital. Me ha tocado conseguirle hotel
barato una residencia o hasta hospedaje a gente que viene de los pueblos a acompañar una materna que no tiene quien la acompañe. Yo me he metido en todos los problemas del mundo y la mayoría de los médicos que trabajamos en Colombia nos ha tocado eso, porque es una medicina que puede ser muy avanzada desde el punto de vista científico, pero es muy primitiva desde el punto de vista humano, porque este es un país tercermundista, muy pobre, que tiene mucho conflicto social, que tiene mucha gente abandonada de toda esperanza, que tiene mucha gente sin recursos y visita y acude a sus figuras de poder, que son el médico del pueblo, que son los curas de pueblo, que son los alcaldes o los políticos o los concejales, o ya después que son los guerrilleros o los paramilitares como figuras de poder para que le ayuden a solucionar los problemas cotidianos. A uno le llegan al consultorio una señora con una infección vaginal y por una infidelidad del marido o del novio y le toca a uno resolver el problema de marido y mujer que porque el hombre tiene una mujer por fuera y le tiran el problema a uno así. Esa es la medicina del tercer mundo. Aquí somos, además de ser científicos, somos un poquitico chamanes, somos un poquitico médicos brujos y nos toca hacer todo ese mundo de cosas. Entonces eso me pasó con esta paciente. Mi primera aproximación fue hacia la curiosidad, la segunda fue hacia el asombro, la tercera fue la preocupación para ver cómo le iba a ayudar a resolver el problema, la cuarta fue tomar la decisión de hacer rupturas. Vamos a hacer rupturas y vamos a hacer cosas que se salen de lo legal para ayudarle a esta gente, siempre teniendo en la conciencia como el linimento, como el bálsamo de saber que si estaba torciendo la ley y si estaba haciendo una cosa que no era lo más legal del mundo, pues hombre, era por una buena causa desinteresada, porque yo estaba haciendo eso por un acto de humanismo por el otro, un acto generoso por alguien que estaba sufriendo. Yo no estaba ganando ningún tipo de dinero ahí. Lo que yo no sabía era que la vida me iba a recompensar con una excelente historia. Entonces esa fue mi recompensa, coger esa historia. Ya yo después hice todo lo que dice en el cuento, se presentaron los problemas que se plantean en el cuento cuando la hermana, que era medio psiquiátrica, que yo no sabía, la hermana de la médica se enamora del niño y no lo quería entregar y eso generó un problema entre las dos impresionante. Y después cuando la hermana lo entrega, llega el funcionario de bienestar familiar, que es un empleado del gobierno, pero completamente corrupto, como son muchos de los funcionarios del gobierno, a pedirle más plata, más dinero por intermediación y por chantaje a la pareja que lo tenía en adopción, que se iban a quedar 8 días en Colombia y se quedaron 1 mes y medio gastando plata tratando de solucionar el problema de la adopción porque el hombre estaba pidiendo plata. Y entonces mire cómo se solucionó el problema. La médica fue donde el jefe del grupo guerrillero también rompió la ley, también fue, en vez de buscar a la policía o en vez de buscar a los estamentos del gobierno, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía o el alcalde, se fue de una vez por el jefe guerrillero. Y dijo, vea, este señor está extorsionando a esta paciente que la embarazaron sus muchachos por violarla, sin vergüenzas. Fue y lo regañó. Y me alfabor y me solucionó, doña Marta, me alfabor y me solucionó este problema. Y entonces mire que también se brincó la ley. La médica no tuvo ningún escrúpulo en de decir, hombre, tengo que romper la ley porque a esta mujer me la están vulnerando de una forma y a este niñito le están quitando sus derechos y este sinvergüenza está haciendo una extorsión. Entonces mire que es una historia riquísima, es una historia llena de matices, llena de giros de tuerca, llena de detalles que lo vuelven y lo enriquecen y lo vuelven una gran historia. Es más, yo no sé, no contento con todas estas 200 cosas que les estoy contando que son ciertas, acudí a la ficción y le metí el final. Le metí el final con la muerte del Concorde, con el accidente del Concorde que fue real y que fue en la época, pero la única licencia que yo me di fue meter a estos suecos en ese avión, que eso yo no sé si será cierto o no, pero me pareció que un cuento tan enredado, tan lleno de matices, necesitaba un final explosivo, necesitaba un final histérico, una bomba atómica que cayera. Y a mí no se me ocurrió mejor que matarlos a todos en un avión, y en un avión grande, no en uno chiquito, en el Concorde. Entonces lo que estoy jugando
Lo que estoy jugando es con todos esos elementos, es la forma como una historia, una buena historia que me propuse indagar, porque me produjo mucho asombro y mucho sufrimiento, la sometí al filtro que hace la ficción, que hace la creación del artista, del escritor, la somete al tamiz de la ficción y la puede mejorar, porque es que esa historia se merecía un final estruendoso, no un final tranquilo, un final feliz, donde todos fueron felices y el niño creció. Pues ahí podía salir una segunda parte, donde 20 años después venga y busque a su madre y vaya a la selva y a los guerrilleros y todo eso. Pero no, yo dije, yo no quiero caer en una tentación de esas, yo quiero que se muera todo el mundo ahí. Entonces la metí y eso me lo han alabado y criticado. Unos dicen que es un poquitico forzado el final de meterlo en una explosión del Concorde, pero a mí me parece que es una buena forma de cerrar de manera contundente esta historia. Otros dicen, no, me dejé un final abierto donde simplemente se van, después el niño indaga por sus orígenes y busca a su monja, o después el niño resulta un cura o haga, pues, puede inventarse uno cualquier otro final, en un final abierto. Pero aquí lo que pretendíamos era tener un cuento cerrado que tuviera buena calidad literaria y que tuviera lo que trata de tener la buena lo que trata de tener la buena literatura, que entretenga al lector, que le siembre interés y que le permita aprender sobre el carácter humano. Eso es lo que pretenden la literatura y lo que pretenden las historias. Esta es un ejemplo de cómo un acto médico se mete en la mente de un médico escritor, se somete al sedazo de la literatura, se hace un trabajo serio y sistemático de creación, donde trata de contarse con buen lenguaje, con respetando los cánones del cuento, tratando de tener la estructura muy clara y tratando de contar una buena historia que uno quede satisfecho y que el lector quede satisfecho. Eso es más o menos lo que tengo para contarles sobre ese cuento en específico. Ese cuento, pues, doctor, cuando estábamos empezando la conversación, la primera pregunta que tuvo la profesora Burgos fue, ¿el final fue cierto? ¿O fue de ficción? Porque llama muchísimo la atención. Sin embargo, yo no sé qué más percibiste, Grisel, si querías compartir algo de tu inquietud en ese momento. Sí, me sorprendió que el final fuera como que, y ahí le estaba preguntando a la doctora García, por casualidad, el final será real, porque fue algo contundente. O sea, después de una gama de sucesos, termina de una manera inesperada, porque no me esperaba que se montaran en el Concorde y todo desapareció, todo rastro de todo pecado, de lo que sea, desapareció. Sí, yo lo que trataba de jugar es con esa metáfora, con esa energía, porque miren que en el momento en que el Concorde se está estrellando, la monja se sacude por una premonición que le interrumpe su oración, le interrumpe lo que ella estaba haciendo, le da como una tristeza interior, le da como un desasosiego ella no sabe explicar. Nosotros como lectores sabemos que es que se está muriendo toda esa energía, que toda esa energía que estaba en el avión se está transformando, porque ella no se alcanzó a enterar de lo que había pasado con la hermana en la médica que se había enamorado, ella no se había alcanzado a enterar de que el funcionario estaba haciendo extorsión, nada de eso, ella simplemente se desprendió de su hijo, lo entregó y no volvió a saber nada de él. Y en ese momento ella sintió un estremecimiento energético casi tan fuerte como la explosión del Concorde por allá. Entonces, además eso de pronto obedecía a la forma como yo escribía en esa época. Ese cuento se escribió por allá en el 2003, 2004, donde yo venía de la escuela donde Medellín estaba sometida, veníamos de la guerra más grande de toda la historia de Medellín, donde toda esa lucha con el narcotráfico, todo ese narcoterrorismo. Entonces, ningún escritor de Medellín era suavecito, ningún escritor de Medellín era apacible, ningún escritor de Medellín era tranquilo. Todos veníamos de esas historias tan fuertes, de toda esa violencia, de todo ese miedo, de toda esa
duelo que habíamos tenido por amigos muertos, por bombas, por explosiones. Entonces de pronto era lo que estábamos viviendo. Teníamos, ¿eso hace cuánto fue? Hace alrededor de ¿qué? Hace 20 y punta de años. Teníamos 20 años menos, veníamos sacudidos de la violencia, veníamos sacudidos de esa Medellín tan energética, y de pronto nuestra literatura era así, era energética, necesitaba esos finales así salvajes, necesitaba todo ese movimiento, necesitaba que los cuentos fueran muy telúricos, que tuvieran todo ese movimiento y toda esa expectación y todo ese dramatismo. Puede que ahora, a la edad que tenemos, que ya el país ha pasado, nunca se ha tranquilizado, porque este país nunca se ha tranquilizado, pero el país está mucho más tranquilo, ya no vemos bombas en los centros comerciales, ya no matan gente en las esquinas como antes, que a nosotros nos encerrábamos a las 6 de la tarde porque mataban 10 muchachos en una esquina, porque pasaban escuadrones de la muerte matando. Ahora que no estamos sometidos a eso, puede que nuestra necesidad de contar haya cambiado, su forma de expresión. Puede que ahora no hubiéramos buscado un final distinto. Puede que donde yo hubiera escrito ese cuento ahora, simplemente lo hubiera metido en un remanso de paz allá en Suecia, con esos que lo adoptaron, o esos suizos, yo no me acuerdo si suizos o suecos, pero los hubieran adoptado, se hubieran ido, y puede que me hubiera inventado una serie de cuentos que puede que me los invente. Yo puedo cambiar el final, yo puedo decir que no, que en el último minuto no estaban en el Concorde, sino que se fueron en otro avión y que se fueron por Argentina o por Chile y no se mataron, y ahora el muchacho vino a Colombia nuevamente a buscar sus orígenes y encontró a la monja en un estado terminal por un cáncer. Cualquier cosa de esas puedo montar una película, porque para eso es la creación literaria, para no tener límites, para poner a volar la imaginación. Ve, y está buena la idea de hacer como un ejercicio de Sí. montar 2 o 3 historias Final donde venga alternativo. con una novia o con un novio, donde la criatura, que puede ser gay o no gay, venga a Colombia con su compañerito a buscar sus orígenes y encuentre que la monja podría inventarse cualquier cantidad de cosas. Está muy interesante el ejercicio. Puede que hasta lo piense. Ese es un final alternativo que sería un ejercicio muy interesante. Yo creo que usted aquí tocó un punto que a mí me parece que vale mucho la pena traer, y más ahora que tenemos tanto estudiante por aquí, es el rol desde la perspectiva de quien escribe, que es fundamental, la vivencia y cómo a uno la situación, aparte de lo que representaba en sí mismo el caso de la paciente, que era una situación supremamente compleja, atípica, inesperada, todo lo que uno quiera, pero además la situación social, el medio donde uno estaba viviendo, las vivencias, cómo impactan al individuo. Entonces, yo pensando en finales alternativos, ¿qué habría pasado en este momento, en medio de una pandemia? ¿Cuál podría ser de hecho, tal vez para que conectemos con un asunto que es, eh, ¿cómo fue, cómo, qué tanto se espera que empiece a producir? Que yo creo que tengo mis propias percepciones. ¿Qué va a pasar con todo esto que nos está ocurriendo y la vocación y el impacto en nuestra creatividad literaria? ¿Qué ha pasado en el caso suyo, doctor? En el caso mío pasó una cosa muy interesante, porque en la primera semana de la pandemia recibí la invitación de un escritor que tiene una revista que se llama Ficción, la revista. Entonces me invitó como escritor, no como médico, sino como escritor, y me dijo, hombre, ¿por qué no escribimos cuentos que tengan que ver con este encierro? Porque la primera semana, los primeros 15 días en todo el mundo fue un cambio de paradigma total para todo el mundo, porque estábamos encerrados en las casas, primera vez en la vida que uno había estado encerrado. Nosotros aquí en Colombia, cada 8 días vamos a la finca, cada 8 días nos vamos para un pueblo, los viernes nos vamos a tomar trago, los sábados la gente va a bailar, uno se va para cine, uno hace de todo, pero no, como en todo mundo, pues, pero Colombia es muy festivo. Colombia tiene mucho utilización del tiempo libre en recreación, en cosas lúdicas. Y de un momento a otro todo Colombia estaba encerrado. Entonces un escritor me llama y me dice que le mande un artículo o un cuento que tenga que ver con el encierro. Y a mí no se me ocurrió
nada distinto que hacer la situación de la de unidad donde yo vivo, que es una unidad cerrada de clase media, media, donde todo el mundo saca sus perritos ahí a hacer sus necesidades y me inventé la persona de un neurótico, un personaje solitario, un personaje que por obligación le tocó encerrarse, pero no estaba enseñado a encerrarse, porque él se mantenía, era un trabajo adicto y le tocó encerrarse. Y entonces escribió un cuento que se llama Caca de Perro, en el cual lo pueden buscar en internet. No lo he leído yo así como leo yo mis cuentos, pero lo pueden leer en internet, que se ganó un concurso. Entonces hice un cuento que se llama Caca de Perro. Si ustedes buscan en internet, se llama Caca de Perro, Emilio Alberto Restrepo, y ahí está en el blog. Y ahí se narra la historia de este neurótico que se pone a matar perros, se vuelve un asesino en serie de perros porque pisó caca de perro y él era un compulsivo, un obsesivo compulsivo. Y entonces se metió en un problema consigo mismo. Entonces mandé ese concurso, ese cuento a un concurso y me gané un concurso. Entonces vi que el personaje estaba muy rico, que el personaje ese neurótico que era capaz de asesinar perros y que tenía tantos motivos en esa unidad residencial y que nos iban a encerrar 6, 8 meses. Entonces empecé a hacer una serie de cuentos y terminé 9 cuentos durante la pandemia. Y hice una colección de cuentos con este neurótico, matando perros y haciéndolas del carajo en un marco de mucho humor. Y hice un libro que se llama Un hombre solo y mal acompañado. Y da la casualidad de que un amigo mío que es pintor empezó a pintar también. Yo estaba haciendo mi propio proceso con los cuentos y él estaba haciendo su propio proceso con los cuadros. Y un día conversando aquí por internet y chateando y todo eso, le vi los cuadros y ríanse ustedes. Cuadros con perros muertos, cuadros con tipos subiendo por ascensor, cuadros con tipos con tapabocas por ahí fumando marihuana en una esquina como mi personaje. Pues en el patio, a medianoche él se iba a fumar marihuana ahí en el parquecito. Tipos con ojos de loco. Entonces vi que el tipo estaba dibujando lo mismo que yo estaba escribiendo. Entonces le dije, mira mis cuentos, y él me dijo, mira mis obras. Entonces hicimos una interacción de artistas donde yo puse los textos y él puso los gráficos. Y entonces acabo de terminar un libro gráfico que se llama Un hombre solo y mal acompañado. Y eso fue mi producción, esa fue mi producción durante la pandemia. Un libro entero que en este momento tiene 120 páginas, donde hice todas esas historias de neurosis, donde saqué toda una cantidad de chismes, de historias y de anécdotas que tenía por allá encerradas en la cabeza, que nunca había utilizado en otros cuentos, un poquitico irónico, un poquitico sádico, cínico, un poquitico burlesco, y aproveché para hacer un libro basado en la vida real, metiéndole mucha ficción, metiéndole muchas historias que conocía y que tenía recopiladas durante todos los años, y aprovechando el vínculo temático de la pandemia para pintar la situación de un neurótico que lo encierran a la fuerza en una unidad residencial y que se encuentra con el mal comportamiento de los malos vecinos, de los vecinos que abusan del otro, del que no le pone bozal a sus perros y sale a morder al prójimo, de los que dejan la caca de perro tirada por ahí y nos ensucia, de los que hacen cosas mal hechas en la convivencia de las unidades residenciales. Entonces hice un libro catártico también, del cual quedé muy satisfecho, y ahora lo tengo concursando en el concurso del municipio como una propuesta de libro que yo tengo muy buenas esperanzas de que salga. En eso me gasté mi tiempo en la pandemia. Bueno, pues fue un tiempo de producción. Sí, Me de parece producción. muy interesante el paralelismo entre la producción de escritor y la parte de la coincidencia con la ilustración. Eso lo llamamos Eso, psicosincronismo. Un pues eso tiene su sincronismo que historia. estábamos conectados en alguna parte del universo de la ciudad y estamos hablando y pensando de lo mismo, cada cual en su expresión artística. Yo a través de mis cuentos salvajes y él a través de sus cuadros salvajes también. No son cuadros benignos, son cuadros de sufrimiento, son cuadros sucios, aterradores, y muy bonitos, muy bien hechos. De cierta manera, pues todo un tema para seguir reflexionando. Muchas veces hemos conversado sobre lo que
todo este cambio nos ha traído, y yo personalmente lo he verbalizado varias veces, yo creo que ya hay tema suficiente para que las ciencias de la conducta no paren indefinidamente. Pueden, por miles de vertientes, asumir el análisis, lo que tiene mucha posibilidad, mucha perspectiva. Doctor, le quiero compartir una pregunta que nos hace un colega que me parece muy relevante para la parte de la implicación para la educación de profesionales de salud. Nos dice la pregunta, ¿qué impacto, cómo este proceso de escritor, de ser escritor sobre pacientes ha afectado su desempeño profesional? No, no lo ha afectado para nada porque primero que todo, uno trata de ser muy respetuoso con las historias. Las tiene que limpiar, las tiene que disfrazar, las tiene que descontextualizar. No, yo no podría venir a contar la historia de la anécdota que me pasó con mi paciente Marta García en mi consulta. No, uno tiene que cambiar el nombre, uno tiene que cambiar el sexo de las pacientes, uno tiene que cambiar las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Uno tiene que enriquecer al personaje con otras cosas que lo hagan que no sea identificable, que no sea identificable, que no sea, que cambie muchas cosas para que no dé lugar a reclamos humanos, como decir, vea, usted vulneró mi secreto, usted dijo cosas que no debía decir de mí. No, uno no puede permitir eso porque uno tiene que respetar a los pacientes y uno está sometido a un juramento hipocrático que tiene impacto en lo ético, pero también tiene impacto en lo legal. Si usted pone a contar historias íntimas de un paciente, lo pueden demandar. Entonces, a mí no me han perjudicado en nada porque yo trato de ser muy cuidadoso, trato de contar lo que se pueda contar. Si veo que la historia es muy rica, la tengo que tergiversar. Por ejemplo, la historia de la monja es una historia que cambia muchísimas cosas que no permiten identificar a las personas. Simplemente retoma la anécdota, pero nadie me podría decir, vea, es que esa es mi historia. Le digo, yo no me acuerdo, pues no veo forma de que sea su historia, porque cambié muchas cosas. Y una de las cosas cuando uno tiene un personaje tan bueno es enriquecerlo con otras características de otros personajes. Entonces, por ejemplo, usted tiene la historia de un estudiante de medicina. No utilice únicamente la historia de él, sino que coja la historia de 4 o 5 estudiantes que le alimenten un solo personaje literario. 4 o 5 historias de estudiantes que le alimenten un solo personaje literario, para no contar 5 cuentos, sino uno con un personaje muy rico. Porque ustedes saben que en el cuento y en la novela, además de la historia, que tiene que ser muy rica, muy fundamentada y muy interesante, se necesita elaborar muy bien los personajes. Mientras más ricos en matices sean los personajes, mientras más malo sea el malo de la historia, mucho mejor literatura se hace. Entonces yo nunca he tenido problemas. Me atreví hasta a contar la historia de mi clínica. Nosotros como socios nos reunimos 50 médicos y fundamos una clínica aquí en la ciudad, una clínica de clase media, muy digna, muy noble, muy bonita, que fue muy exitosa en sus 10 primeros años. Y de un momento a otro la clínica nos quebró, nos arrasó y la tuvimos que vender por la deuda. Y nosotros estuvimos mucho tiempo mortificados de pensar que, hombre, que éramos muy de malas, que era que el azar se había confabulado contra nosotros y simplemente habíamos sido víctimas de la mala suerte. Después, con el tiempo, descubrimos que no había tal, que eso hacía parte de toda una orquestación, de toda una trama, de toda una propuesta económica de diseño, de apropiación de una multinacional que compró 14 clínicas en todo el país. Y nosotros simplemente fuimos una de las más y no nos dimos cuenta que nos estaban absorbiendo, que nos estaban quebrando para comprarnos. Entonces yo me atreví y estábamos peleando contra un enemigo muy grande, que era una multinacional muy poderosa. ¿Qué hicimos? Hicimos simplemente una tergiversación de la historia, una matización. Hice un trabajo que no fue periodístico, sino novelístico, para que nunca me pudieran demandar. Entonces, es muy charro porque ese es el libro más vendido mío, porque todos los médicos puede decirse que de Antioquia lo compraron y de Colombia muchísimos.
porque contaba una historia que todos queríamos saber. La forma como el gran capital, los grandes capitalistas de ese consorcio económico nos diseñaron una forma de apropiación y nos dejaron en la calle y nos compraron la clínica. Entonces yo hice una novela que se llama Y nos robaron la clínica, donde cuento toda esa historia. Y a mí me amenazaban, pues a mí me decían mis colegas, hombre, no te da miedo que te maten, hombre, no te da miedo que te demanden. Y yo le decía, pues hombre, yo como que no tengo mucho miedo, es que si uno la quiere jugar con la literatura, tiene que ser valiente, pero tampoco bobo. O sea valiente, utilice los recursos de la ficción, dore la píldora. Yo no estaba haciendo una crónica periodística donde me dijeran mentiroso, yo estaba haciendo una novela de ficción basada en un hecho de la vida real. Entonces yo le cuento a todo el mundo, a todo el que la quiera leer, cómo nos robaron la clínica. Esa se llama Y nos robaron la clínica. No he tenido problemas, eso ya pasaron como 5 años, el libro sigue siendo muy vendido. Me han invitado a todas las universidades de aquí de Medellín a hablar sobre el libro, a discutirlo. Me han invitado de las diferentes clínicas, los médicos que son empresarios e inversionistas, a que les cuente cómo nos pasó lo que nos pasó. He dado todas las conferencias que usted quiere, yo no he tenido problemas, porque además el enemigo es tan grande, que no le paran bolas a una persona pues chiquita como yo, sin poder económico, sin poder mediático, porque ellos son los más ricos de Colombia. Entonces ellos no se van a desgastar, pues. Trump no se va a poner a pelear con un emigrante mexicanito o con un nicaragüense que vaya por allá, pues no, él no se va a desgastar con eso. Es la misma cosa. Entonces yo no he tenido problemas y he utilizado muchísimo el recurso de la apropiación de las historias basadas en la medicina real para contar historias, pero nadie me ha acusado ni de infidente, ni de sucio, ni de antiético. No he pasado por encima de nadie. No he maltratado a nadie. Simplemente he cogido historias, he tratado de ser muy respetuoso, he utilizado nombres muy distintos, he cambiado las circunstancias del entorno en donde ocurre el relato y he salido adelante con las historias. Es más, una vez a mí me demandaron por una complicación de una laparoscopia de una paciente que hice y yo supe que todo me lo había orquestado un compañero de consultorio en el que me había llevado a la demanda porque había vendido un dictamen donde decía que yo había operado mal al paciente y les había cobrado a los familiares por eso. Y a mí incluso un mafioso que era muy conocido mío me ofreció regalarme ese señor como regalo, regalármelo a manera de venganza. Y yo opté que la mejor venganza mía iba a ser la literatura. Hice un libro que se llama Crónica de un proceso. Me permitió sanarme, me permitió cerrar una herida, me permitió hacer catarsis, me permitió limpiar esa rabia y ese odio y ese estrés que yo había tenido con ese acto tan violentador que fue una muerte y esa traición de ese colega. Y entonces el único que quedó mal fue él, porque yo caí parado. Una universidad que se llama el CES me invitó a publicar ese libro y ese libro lo estudian en la cátedra de ética, ese libro lo leen todos los estudiantes, ese libro se discute con los abogados, con los médicos, con los profesores de ética. Entonces, lo que para mí fue una tragedia, que fue que me demandaran, me amenazaran de muerte y me traicionaran, a través de la literatura, en un proceso de limpieza interna, en un proceso sanador, en un proceso catártico, se volvió un libro que fue muy exitoso, lo pueden buscar por internet, se llama Crónica de un proceso, es un libro médico y en vez de ser un fracaso en mi vida, se volvió un libro muy exitoso, porque yo me hubiera podido deprimir, yo me hubiera podido retirar, yo hubiera podido cometer un error mandando matar a ese médico que me traicionó, porque fue una traición, la hacía mansalva, pues. Y yo no hice nada de eso, simplemente escribí una novela para liberarme un poquitico de ese monstruo interior que me estaba mordiendo el alma por dentro. Y hice una novela que fue curativa y es una novela que se lee muchísimo en el CES, se lee como texto de estudio. Entonces, en la cátedra de ética. Entonces es eso, no he tenido ni un solo problema, por lo contrario, he tenido procesos sanadores, he tenido éxitos literarios, nadie me ha hecho ningún reclamo, nadie puede decir que me burlé de él o que lo ofendí o que lo vulneré o que lo traicioné. Simplemente utilizo las historias así como se utilizan las historias de los familiares o de las noticias que aparecen en los periódicos o en la televisión, ¿cierto?
Doctor, ahí usted toma un punto que yo, digamos, dándole continuidad a la pregunta del colega, entiendo que la pregunta de él también iba dirigida al impacto al que usted nos ilustró aquí muy bien y que tocó pero también a otra parte de que es el impacto suyo, el crecimiento profesional, las oportunidades que le ha abierto desde el punto de vista médico. Escribir sobre la vida de los pacientes, sobre estas historias, usted puede decir que le ha permitido llegar a un conocimiento profundo del paciente, ha cambiado la percepción del paciente, ha mejorado, ampliado ese nivel de observación que tanto se quejan los pacientes de que no los oímos, no los miramos, nos enfocamos en el computador. ¿Usted siente que ha sido una ganancia para usted desde el punto de vista profesional? Claro, Y me adelantaría, ¿usted le recomienda a estos muchachos escribir? no, claro, lo vengo diciendo desde el principio. A mí la literatura me ha permitido, vea, me ha cambiado hasta el lenguaje. Mientras más he escrito, mientras más he leído, mientras más conferencias he dado, mientras más he pensado en el proceso de creación literaria, he refinado más mi lenguaje, he aprendido a comunicarme mejor con el otro. A mí me he vuelto mejor comunicador y mejor vendedor de conceptos médicos, porque cuando yo estaba muy joven hablaba en mediqués, yo hablaba en un lenguaje técnico que entendíamos los médicos, pero yo después de viejo aprendí a hablar en español, aprendí a hablar en el lenguaje de los pacientes, donde yo no le digo en un programa de televisión cuando me invitan o cuando me hacen una entrevista para que le explique a una persona cómo es una infección urinaria, yo no digo que tiene disuria, que tiene nicturia, ni que tiene tenesmo vesical, porque los médicos, y yo los he visto cuando salen en los programas de televisión, dicen con toda tranquilidad, olvidando que el público es no médico, dicen, no, lo que pasa es que la disuria es un síntoma muy molesto porque plantea una urgencia miccional. Entonces la señora se rasca en la cabeza y dice, señor, ¿qué está queriendo decir? Entonces yo he aprendido que tengo que ser buen comunicador, he tenido una ganancia grandísima en cuanto a la identificación de públicos. Yo sé captar muy bien con qué paciente estoy hablando, les sé medir el nivel cultural, económico y casi que de formación al paciente que tengo al lado. He aprendido a medir su necesidad de comunicación y de hacer catarsis con uno. Entonces muchas veces uno lo que hace es cerrar el computador y cruzar las manos y poner la mejor de las sonrisas y empezar a conversar con la señora, a ver, para que desembuche, que decimos aquí en Antioquia, para que bote ese taco que tiene por allá, que de pronto es la que la tiene enferma. Y eso permite a uno ganar muchas cosas. Aquí en Medellín es muy común que a uno le lleven al consultorio el bultico de naranjas, el bultico de mandarinas, la botellita de vino, la botellita de ron, la gallina. A mí me han llevado una gallina al consultorio, a mí ustedes supieran la encartada de una gallina con una gallina en un consultorio. Viva. Y a mí me lo han llevado, entonces se va uno para el carro y en el parqueadero no se la dejan tener, porque la caca de la gallina, y se la mete uno al carro, peor. Una vez le tuve que pagar taxi a una gallina que me regalaron y me salió más caro el taxi que la gallina, porque me regalaron una gallina y eso era muy escandaloso. Y tuve que contratar un taxista para que me lo llevara a la casa. Y me costó más como yo trabajo tan lejos, me costó más la mandada de la gallina que lo que vale la gallina en una plaza. Entonces, aquí los pacientes le regalan a uno mucha cosa. ¿Por qué? Porque uno hace empatía con ellos, porque uno se comunica con ellos, porque les escucha, porque no solamente los opera y les corta la barriga, sino que trata de aproximarse de una manera solidaria y humana a su propio dolor, a su propio miedo. Uno trata de acompañarlos. Por eso yo le decía que el trabajo es perjudicial para la salud. Cuando uno trabaja tanto, no se pierde muchas cosas, se pierde la capacidad de reírse, la capacidad de conversar, el tiempo para escuchar a los pacientes, la dedicación que usted le hace a los pacientes y a los que estamos interesados en escribir. No nos queda tiempo de escribir si nos dedicamos a trabajar, no nos queda tiempo de conversar con los pacientes si nos dedicamos a trabajar. De hecho, las invito a que vean esa charla que tengo en YouTube que se llama Colega, no trabaje tanto. La pueden buscar así, Colega, no trabaje tanto, que la tengo en un programa que se llama Consejos a un joven colega, donde tengo colega no compre finca de recreo, colega no trabaje tanto, colega no le sirva de fiador a nadie, para que pongan a buscar lo que yo pienso de eso. Pero yo pienso genuinamente eso, entonces colega no trabaje tanto, lo pienso yo de corazón,
porque me ha permitido tener más tiempo para estudiar, más tiempo para leer a mis autores, más tiempo para ver las películas favoritas. Yo conozco médicos que están encerrados en un hospital todo el año y se quieren ver la película tal. ¿Y sabe cómo la ven? Se la ven, la bajan por internet en el celular y son entre paciente y paciente viéndola en Netflix en el celular. A mí no me gusta eso, a mí me gusta irme para un teatro, montar las patas en el asiento, comprar unas crispetas y ponerme sin afanes a ver eso. Y después venir a estudiar la película, a ver qué aprendo, a ver cómo me forma esa película. Pero para yo hacer eso necesito tiempo. Y si todo ese tiempo lo gasto en trabajar, me vuelvo muy bruto, me vuelvo muy metalizado, me vuelvo muy deshumanizado y me vuelvo muy mecánico. Pierdo mi capacidad de goce como ser humano y pierdo la capacidad de apropiarme de lo que yo quiero apropiarme ahora, que es de las buenas historias y de ser un buen médico, que los pacientes me recuerden con gratitud, que me recuerden como una persona amable, solidaria, que los miré a los ojos, que traté de la manera más solidaria posible de solucionar su problema y fuera de eso yo me estoy lucrando porque tengo buena clientela, la gente me busca, tengo una buena relación y empatía con el paciente y tengo una cantera inagotable de historias. Entonces, eso es un gana-gana. Eso fue una de las frases al principio, que la primera vez que conversamos, siendo es una cantera inagotable de historias. Yo le estaba contando sobre, por ejemplo, el trabajo de mi esposo, que trabaja en una prisión de máxima seguridad, una cantera inagotable de historias. Del trabajo de muchos, de los psiquiatras, del día a día, de los profesores, de los estudiantes. Así que yo creo que tenemos un montón de elementos motivacionales. Y yo tenía una pregunta. Usted le preguntan mucho en la calle si usted qué se considera un médico que escribe o un escritor que es médico. No, lo que pasa es que uno desde que se gradúa, uno es médico para el resto de vida. Uno como que no es ex médico. Eso aquí en Colombia como que no existe, como que es En ex ninguna médico. parte. En Entonces, no, ninguna parte. uno sigue siendo un médico, uno en todas partes es doctor, uno en todas partes lo ven con el título, con la reverencia, ya le conocen a uno pues las publicaciones médicas, las intervenciones médicas. Yo llevo ya 30 años de ejercicio operando, he operado muchísima gente, he estado en muchas cosas. Entonces yo ante todo soy un médico, pero yo tengo identidad de escritor. Yo no tengo complejos tercermundistas ni de falsas modestias, no. Yo trato de no ser muy pretencioso, trato de ser una persona equilibrada, muy respetuoso y no me gusta vanagloriarme de nada, ni me gusta ser creído, ni me gusta ser vanidoso, pero tengo muy claro que yo ya tengo definidas esas tres situaciones que yo soy. Yo soy un ciudadano de clase media, no pretendo ser rico ni ser de clase alta como muchos médicos, que en Colombia uno de los grandes problemas que tiene la medicina es el arribismo, donde usted se gradúa pues y ya tiene que irse a vivir a las montañas en una mansión y con un carro grandísimo y toda la vida es pagando cuotas y pagando créditos y pagando hipotecas. Yo no quiero ser eso, yo me asumo como un ser de extracción y de posición de clase media, que asumo mi clase media como ciudadano decente, que es lo segundo que yo soy. Yo soy un ciudadano de clase media y soy un ciudadano decente, en el sentido en que respeto la ley, respeto la norma, no trato de pasar por encima de mis semejantes, trato de respetar a mi familia, trato de respetar a mis colegas, trato de respetar a mis pacientes. Eso me permite decir duro que yo soy un ciudadano decente. Yo vivo en mi hogar con mi esposa y mis dos hijos. Tengo la misma esposa hace 30 y punta de años. O sea, yo soy una persona decente dentro de lo normal. Y fuera de eso, soy un médico especialista y soy un escritor que trato de ser coherente con mi proyecto de vida. Trato de que la medicina no me absorba todo el tiempo ni me dañe el cerebro, porque la medicina es muy peligrosa para la inteligencia. Cuando usted se vuelve muy médico, usted deja de crear, usted nada más empieza a pensar en enfermedades, en cirugías, en plata y en demandas. Mientras más opere usted, más lo demandan. Mientras más opere usted, más plata consigue y entonces más la tiene que cuidar y en más problemas se mete y más esclavo del trabajo se vuelve y más trabajo adicto. Y vienen más enfermedades que vienen de toda esa dependencia de trabajo adicción. Yo no quiero caer en eso.
Yo quiero gozarme la vida, que ese es el quinto elemento que quiero ser, además de ser un ciudadano de clase media, un ciudadano decente, una persona coherente, un buen médico y un buen escritor. Quiero ser una persona que mientras mi Dios me dé salud, gozarme la vida. Yo quiero entender que la vida está ahí para disfrutarla, que la vida está ahí para gozarla, que los sentidos están ahí para gozar los buenos sabores, los buenos olores, la buena ropa, la comodidad, sin ser arribista, si trato de vivir coherente con lo que yo quiero, pero vivir muy bien. Me invitan a un paseo, allá voy, me invitan a una película, allá voy, donde haya posibilidad de conversar, bueno, allá estoy, donde haya posibilidad de reírme, allá estoy. Trato a esta edad de no hacer lo que no me gusta. Entonces, por eso no es fácil definirme, porque me puedo definir como un buen ciudadano, me puedo definir como un ciudadano de clase media, pero también como un médico y como un escritor, y cada cual tiene su espacio, y yo lo que trato es de armonizarlo, yo lo que trato es de conciliarlo todo, que cuando la gente se refiere a mí, ninguno tenga nada que sentir, de que lo traté mal, de que fui mal médico, de que traté de robarle, o de que fui mal ciudadano, que fui grosero. Ya, que prefieran a otro médico para consultar, tiene todo el derecho. Que prefieran a otro autor para leer, tiene todo el derecho. Que prefieran a otro ciudadano para conversar, tiene todo el derecho. Porque uno tiene nadie tiene un 100% de aceptación. Pero trato de ser coherente en mi proyecto de vida. Eso es básicamente, la coherencia es mi gran búsqueda. Pues me gusta mucho esa perspectiva que usted les transmite a estos muchachos jóvenes, información, porque es la posibilidad de que exploren un montón de cosas que todos tienen, un montón de actitudes, de destrezas, de valores. Les quiero compartir ahí brevemente que cuando uno se pone a hacer de pronto cartas de recomendación o conversa con ellos o por otro montón de rutas, se da cuenta, hay un montón de cosas que saben hacer, saben escribir, son músicos, hablan varios idiomas, tienen múltiples experiencias, pero esta medicina es verdad, comparto con usted, nos absorbe. Y la riqueza de todas estas muestras de las humanidades es esa. Que nos acerca más a los pacientes, que nos permite unas perspectivas más claras y que nos hace más felices, sin duda alguna. Entonces, doctor, ¿qué sigue después de este proyecto del día de hoy? Usted me había dicho que hoy tenía una horita para regalarnos y estamos extendidos, pero usted me dice que sigue, usted nos había hecho una invitación que nos atrajo mucho y es trabajar con los muchachos en estrategias en un taller de cómo convertir las historias que vemos en producción literaria. ¿Cuál es la invitación que usted nos quiere hacer? No, que cuando quiera exploremos la posibilidad de diseñar un taller. Así, yo he dictado talleres en el CES, en la Universidad de Antioquia, donde no yo como único ponente, sino se elabora un plan de trabajo de taller literario donde se habla de escritura creativa, donde las personas que quieran hacer sus textos literarios encuentren en nosotros unos coordinadores, unos directores, unos facilitadores a través de las herramientas del taller literario. El taller literario permite, incluso recuerda el video que le mandé esta semana del taller literario, que se lo mandé a su chat. Puede buscarlo donde yo hago una reflexión sobre lo que yo pienso en una entrevista que me hicieron la semana pasada, donde yo explico la importancia del taller literario porque yo creo en ese modelo. Entonces podemos sentarnos y diseñar un pequeño módulo de creación literaria donde hablemos de cómo el practicante, el iniciático puede tratar de hacer sus textos basado en las historias clínicas, basado en las anécdotas personales, porque es que uno habla uno habla de lo que conoce. Entonces yo, por ejemplo, escribo de dos cosas. Yo escribo de mi experiencia como ciudadano, espérate, yo apago esta luz que me tiene con un reflejo. Yo hablo de mi experiencia como ciudadano y hablo de mi experiencia como médico. Esas dos alimentadores de historias me han permitido escribir ya cerca de 20 libros, porque yo hablo como ciudadano, como perteneciente a una ciudad del tercer mundo y hablo como médico. Yo no hablo sobre la vida en Marte, y yo no hablo sobre expediciones al África, y yo no hablo sobre mi condición de inmigrante en una ciudad europea.
porque yo no sé de eso, yo hablo de las cosas que yo sé. Entonces uno puede hacer un taller literario donde le explique a los muchachos cuál es la estructura de un cuento, cuál es la estructura de una novela, cómo se hace una crónica. Podemos invitar a un profesor que les hable del proceso de creación en poesía, porque yo he visto que en los estudiantes hay mucha Muchos afinidad por la poetas, poesía. así es. Podemos invitar a un profesor que les hable de cómo se hace un artículo médico bien escrito. Incluso los invito a leer un artículo que yo tengo también en la red que se llama Errores en la elaboración de artículos médicos y científicos. Errores en la elaboración de artículos médicos y científicos, Emilio Alberto Restrepo. Yo creo que está en mi blog, o si no en el blog de Decálogos Literarios, ahí lo encuentran, donde yo como corrector literario me puse a recopilar los errores más frecuentes de los escritores académicos. Entonces uno puede hacer un módulo muy interesante, donde invitemos, por ejemplo, hay un médico muy interesante aquí, que yo creo que es contemporáneo suyo en la Bolivariana, que es Carlos Velázquez, que Carlos Velázquez tiene montada la conferencia, la historia clínica contada como un cuento. Es muy interesante, muy bonita la experiencia. Podemos hablar de cuento, podemos hablar de novela, podemos hablar de artículos médicos, podemos hablar de poesía. Simplemente se diseñan los métodos, se diseñan y se puede hacer un tallercito muy interesante. A mí me ha gustado mucho jugar con todas estas experiencias que son muy enriquecedoras. Yo las he hecho, yo no las he hecho virtual, porque la virtualidad pues apenas nos tiene como este año aquí trabajando en esto. Yo las he hecho presencial en varias ocasiones y me ha ido bien. Yo creo que muy bien. Han salido textos interesantes y gente muy motivada. Ya en la virtualidad no tengo ninguna experiencia en ese modelo pues de pedagógico, pero uno puede aprender, uno... Claro, y ahí nos podemos juntar porque ahí podemos compartir la experiencia que sí tenemos nosotros. Sí. Así que yo le quería hacer esa pregunta y yo creo que, pues, no lo digo que hemos abusado pues de la generosidad de su espacio y de toda esta experiencia. Uno podría hablar de muchas historias porque las historias están muy buenas. Yo también me puse a ver miles de videos en YouTube. Me pasó como a la profesora Burgos, miles de historias. Me gustan las historias. Yo creo que nos vamos todos con esa motivación de traer estas historias, de compartirlas, de materializar ese proyecto que nos propone. Y a los asistentes los invitamos a que vayan pensando en cuál es esa historia que quieren contar, de materializar, porque yo creo que podemos sacar un buen proyecto muy bonito y que el producto final sea un colectivo donde podamos cada uno contar la historia, así como hoy hablamos de ese cuento tan... No, es que usted le pone un ejercicio a los estudiantes, usted le pone un ejercicio a los estudiantes, por ejemplo, y le dice, cuénteme su primera experiencia personal, su primer encuentro con la muerte desde el punto de vista personal y cuénteme su primera experiencia como médico, como estudiante de medicina con la muerte. Y la gente nunca se ha detenido a pensar en eso. Si usted supiera lo que sale de ahí, cuando llega una muchacha y dice, ah, sí, cuando se murió mi abuelito en lo personal, pero la vez que llegó un niño atropellado por un carro en el hospital y empiezan a contarle a uno historias. Y gente que no sabía que era escritora, gente que no sabía que era narradora, le cuenta a uno unas historias fabulosas. Unas historias fabulosas que mire que están partiendo de la vida real y de las dos formas de la vida. La vida personal, o sea, cuénteme su primera historia de muerte en su casa, en su familia o en su vida. Y su primera historia de muerte médica, porque todos los que hemos estudiado medicina nos hemos enfrentado a la muerte. Entonces, cuénteme la primera vez que usted lloró por amor y cuénteme la primera vez que usted lloró por un asunto médico o de impotencia o de rabia o de tristeza o de dolor o de humillación o de susto. Entonces a uno los estudiantes le cuentan que una muchacha lloró porque un profesor muy bravo le hizo una pregunta y la corchó, una bobada. Pero la otra cuenta que porque vio que una señora que vendía confites en la calle, por atracarla, le metieron unas puñaladas y dejó 3 niños huérfanos. Y que eso, más allá de ser simplemente una historia de violencia, para ella, para esa muchacha fue una sacudida brutal, que ella estaba pensando hasta seriamente adoptar el niño chiquito de esa señora. Entonces, lo que le quiero contar es que a partir de preguntas como esas en un taller, salen unos experimentos literarios impresionantes. O usted decirle, póngase en el papel del otro.
busquemos al tipo más homofóbico que hay en este salón, porque a uno la gente le dice, no, es que yo odio a los maricas, yo soy homofóbico. Entonces, si ese muchacho está estudiando medicina, dice, bueno, vas a escribir una historia contada desde la perspectiva de un homosexual. O sea, se pone a actuar en lo contrario a lo que es. Y eso salen unas historias impresionantes ahí. Al principio hay mucha resistencia, pero eso genera, pues yo lo he hecho en presencial, yo nunca lo he hecho virtual, pero presencial he sacado unas historias impresionantes de todos estos experimentos. Hay cosas que valen realmente la pena explorar. Entonces, algún día nos sentamos y diseñamos un módulo y verá que salen cosas muy interesantes. O hacemos un concurso literario. Le decimos a la universidad que nos dé que nos dé $200 para el primer premio, $100 para el segundo premio y que nos publique el librito. Y hacemos un concurso entre estudiantes y que haya plática para que ellos se motiven y que haya publicación para que ellos se motiven. Y sacamos un librito y salen historias fabulosas. Nosotros ya lo hemos hecho. En este momento el CES tiene un concurso literario. Ahí mandaron como 150 cuentos. El CES convocó a sus estudiantes, a sus profesores, al concurso de cuento médico del CES, que lo hacen cada año. Y es una historia riquísima, muy alimentadora. Pues eso va a ser un hecho porque me parece muy buena idea. De hecho, pues por aquí quiero saludar a una de mis compañeras que es periodista y comunicadora social, que probablemente se va a involucrar en el proyecto. Ángela, hola, ¿qué tal? Y están todavía con nosotros Xiomara, Grace, Andrea, que yo sé, porque conozco a las estudiantes, que les va a interesar materializar ese proyecto. Así que Sí. claro que sí. Uf, interesantísimo todo. Muchas gracias por la charla, doctor Emilio. Mis respetos. Esa historia, ahí estaba leyéndomela en su blog. Aquí lo tengo abierto. ¿Cómo es? Un caso sorprendente. Un asunto sorprendente, Un asunto sorprendente, me encantó. Incluso en la parte final estoy yo en YouTube leyéndolo, para que la gente que le parece muy largo, yo se lo leo para que no se canse. Entonces, en la parte de abajo que estoy ahí en una viñetica ahí de YouTube, yo lo leo. Porque yo tengo en el blog, doctora Marta, tengo un capítulo que se llama Cuentos Leídos. Usted en la ventanita de arriba a la izquierda puede buscar cuentos leídos y ahí aparecen 40 cuentos que yo tengo. Qué bueno. Yo encontré unas historias en YouTube, pues, y Grisel me había compartido lo mismo. Ahí estaremos, claro que sí. En esa de cuentos leídos, la ventaja es que todos están juntos. Están los cuentos leídos todos junticos, entonces están los médicos, los de humor, los de taxistas, pero hay un poco de cuentos, hay más de 40 cuentos. Y en un canal que se llama Teledon Matías, en YouTube están todas esas historias, los consejos a un joven colega. El de colega no trabaje tanto, el de colega no se ponga a creer bobadas, colega cuide su negocio, colega no, todo eso que les dije ahorita. Bueno, eso pues ahí tenemos tarea y vamos con seguridad a materializar Perdón, ¿cómo se llama el canal de colega? Se llama Teledon Matías. Teledon Matías. Teledon Matías, que es un canal de televisión aquí local. Y en Teledon Matías usted busca listas de reproducción. Ah, listo. Y ahí en Teledon Matías, listas de reproducción, ahí están los consejos a un joven colega, que son 11, de 5 minuticos, graciositos, burleteros, pero reflexivos. Sí. Aquí lo encontramos, colega, no trabaje tanto, no reniegue tanto, aterrice, no se ponga a creer bobadas. Eso me gusta, ahora me lo... Nos cae muy bien a todos. Sí, sí. Esto lo están transmitiendo por Facebook. ¿En qué canal de Facebook? En San Juan Bautista Health Humanities Program. Pero también hicimos la grabación del video, que le compartiré el recording del video, para que tengamos pues esto en el archivo, y además va a ser, pues espero yo, un encuentro de muchos. Ahorita me manda por favor el link de Facebook para mirar la página de ustedes, que no la conozco. Claro que sí. Claro que sí. Listo. Bueno, pues... Muchas gracias por la invitación.
A usted por atenderla, a todos por estar por aquí. Creo que son espacios que necesitamos, lo hemos dicho muchas veces, hemos venido desde que comenzó la pandemia haciendo mucho más. La virtualidad nos ha permitido hacer muchas más cosas desde este punto de vista, y cada vez que nos reunimos nos damos cuenta que el tiempo se nos pasa rápido, que nos distraemos en otra cosa, la gente queda contenta, y creo definitivamente que vamos a cogernos a la propuesta suya, porque creo que es un proyecto que vale la pena. Muchas gracias. También por aquí nos dicen los muchachos, muchas gracias por el tiempo que nos dedicó hoy. De verdad que sí, lo apreciamos y lo valoramos mucho. Una experiencia muy valiosa en lo profesional, en lo personal. Muchas gracias. Listo, a usted. Mil gracias, me encantó todo, gracias. Listo, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Una feliz noche a todos. Nos vemos. De nuevo, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Hola, Marta. ¿Qué más? Qué rico volverte a ver. Ay, Marta, entonces yo llegué muy tarde. No, estuvo... El horario decía a las 7, yo pensaba que era a las 7 de acá. Ah, porque lo puse en horario de... Pero puse por eso Puerto Rico Time. Ah. Eso es, pero no, eso, si verás que eso es un revolú, porque yo soy una que soy en 4 canales distintos. Tengo yo que horario del Pacífico, horario del centro, y me enredo, se me invierten. En Puerto Rico, con unos de Europa, un caos. Pero qué bueno, no, es interesantísimo, y yo creo que vamos de verdad a seguir con el proyecto este que él nos propone. Me parece que es bien interesante esa parte.